comentar la escena con Mónica Mellé Hernández, es profesora titular de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid. Mónica, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, buenas tardes, encantada. Bueno, Mónica, un dato que si miramos a la creación de nóminas, pues podemos interiorizarlo como algo positivo, porque el dato ha sido mejor de lo esperado. Se esperaban unas 200.000 nóminas no agrícolas y hemos visto finalmente 311.000, aunque sí que es cierto que está por debajo de la media de más de 340.000 de los últimos 6 meses. Pero claro, luego si empezamos a tirar un poquito del hilo, nos fijamos en la tasa de desempleo, en la caída también del salario por hora trabajada y podemos tirar un poquito más del hilo en algunos aspectos o algunos detalles clave. Claro, aquí hemos visto cómo el mercado interiorizaba que quizás la Reserva Federal no tenga que ser tan agresiva a futuro. ¿Con qué nos quedamos del dato de empleo? Hombre, yo creo que el dato de empleo es más favorable de lo previsto y por eso también la actitud de la Reserva Federal, ¿no? Que bueno, ve el vaso medio lleno, ve que tiene que seguir con una política agresiva de tipos, el tono es agresivo. Y bueno, eso es porque también considera que todavía no está en peligro el crecimiento ni la creación de empleo. Es verdad que es un difícil equilibrio, pero veo que lo que prevé es que la fortaleza del mercado laboral continúa. Es verdad que hay datos negativos también, pero bueno, la creación de empleo pues ha sido interesante. Y bueno, la cuestión es que su objetivo es controlar la inflación y por lo tanto eso también ve que las medidas van haciendo efecto, quizá no en la velocidad que era prevista y por lo tanto, bueno, pues en ese equilibrio de intentar esquivar la recesión pero a la vez controlar la inflación, pues se quedan con que no va tan mal la economía como para seguir con esa política agresiva de subir tipos de interés para doblegar la curva de la inflación hasta el 2%, que es el objetivo marcado. Mónica, mientras tanto... Sí, perdón, no, sigue. No, es verdad que bueno, pues estos precios pues están siendo muy persistentes, o sea, la inflación está siendo muy persistente porque bueno, pues el traslado del shock energético y del incremento de los precios de insumos y de también fertilizantes, pues todavía pues está haciendo efecto básicamente en los precios de los alimentos, igual que pasa en Europa y en España, y esto bueno pues está influyendo a esa persistencia en la inflación y a esa lentitud en la bajada de los precios. Desde luego, tenemos que tener en cuenta todo esto. Mónica, mientras tanto también hay que tener en cuenta que Jerome Powell hablaba esta semana ante los senadores en ese reporte semianual de la Reserva Federal, defendía las políticas acometidas hasta el momento por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y, bueno, centraba sobre todo el discurso en nosotros tenemos que seguir luchando contra la inflación. Allí le hacían una pregunta relacionada precisamente con el mercado laboral, porque le decían, ¿usted pretende elevar la tasa de desempleo? Y claro, Powell decía, a ver, no es, nuestro mandato es estabilidad de precios y lo estamos haciendo a través de subida de tipos de interés para controlar la inflación, porque para nosotros la definición de estabilidad de precios es un 2%. Ahora bien, con esto lo que pretendemos es enfriar la economía y un debilitamiento del mercado laboral es también lo que estamos buscando. Pero claro, Powell defendía que podía conseguir, perdón, Mónica, este objetivo sin que se incrementase significativamente la tasa de desempleo. ¿Hasta qué punto esto puede ser así? Todo depende de la agresividad de la subida de tipos y si esto se hace de una forma gradual y desde luego pues ya no mucho más, que esa es la duda, ¿no? Porque la duda es hasta dónde va a llegar, porque evidentemente la idea es que en el año que viene pues estemos ya en torno a 2,5 o 2,6% de inflación. Entonces, claro, para llegar a eso, pues todo depende de cómo se haga de gradual y de suave la subida de tipos. Es verdad que se mostraba satisfecho con la bondad de las medidas porque están consiguiendo efectivamente bajar los precios. Y evidentemente también se mostraba satisfecho porque tampoco se está generando pues una recesión y la economía pues sigue fuerte
Y bueno, la creación de empleo, es verdad que hay datos que no son los mejores, pero evidentemente es de lo que se trata, de enfriar la economía. Entonces es coherente, o sea, eso es esperable. Es esperable pues una ralentización en cuanto al crecimiento, pero sin llegar a una recesión y a una situación, por supuesto, de incremento de desempleo. Entonces, en ese equilibrio ha de moverse, y yo considero que, bueno, pues puede efectivamente haber subidas de tipos, pero debería de no ser como algunos incluso halcones han manifestado en el propio Consejo de la Reserva Federal, que quieren llegar al 8%. Realmente esto sería nefasto, porque en ese caso sí podríamos ver pues problemas en el empleo. Pero si la subida pues llega como mucho a un 6%, yo no creo que sobrepase esa cifra. Bueno, pues podremos conseguir este doble equilibrio de enfriar la economía y a la vez, bueno, no perjudicar excesivamente el empleo y bajar la inflación a ese entorno de un 2,5%, que yo creo que es factible llegar en el año que viene. En este año todavía pues estaremos en cifras de un 4%, similar a Europa, más o menos. Esto es muy importante, ¿no? El hecho de que, bueno, podamos ver factible que Estados Unidos alcance esa inflación objetivo del 2% para el año que viene, ¿no? En Europa veremos cuándo se alcanza. Decías, ¿no?, que algunos de los más halcones, de los más agresivos dentro de la Reserva Federal, apostarían incluso a llevar el tipo terminal al 8%. Es cierto que ahora mismo parece que todo oscila más entre un 5,6 y un 6%. La horquilla ahora mismo se mueve más hacia ese entorno. Si la Reserva Federal llevase los tipos hasta ese 6% y consiguiese, como decías, ¿no?, el equilibrio entre enfriar la economía y que no se vaya de madre la subida, ¿no?, de la tasa de desempleo, la debilidad ocasionada sobre el mercado laboral, ¿de qué tasa de desempleo podríamos estar hablando? Porque la propia Fed interioriza que podría llevarla al 4,6%, que aún así Jerome Powell defendía que, aunque estaríamos hablando de 2 millones más de parados en Estados Unidos, defendía que aún así pues serían unos niveles que históricamente podrían seguir considerándose bajos. Podría ser, entendemos que ese es el límite que no quiere atravesar o rebasar la Reserva Federal, pero ¿ves que podríamos irnos un poco más del 4,6%? Sí, bueno, podríamos ir perfectamente a un 5%, porque bueno, se estima un crecimiento pues prácticamente pues nulo, y por lo tanto pues sí podríamos estar en ese entorno. Pero bueno, todo depende efectivamente del comportamiento de subida de tipos. Es que todo es efectivamente. Pero de momento, pues ya digo que hay fortaleza, y bueno, podríamos ver efectivamente que se mantenga también en torno a ese 4,6%, sí. Pero eso es estimable, efectivamente, esta destrucción, esta situación de perjudicar el empleo, pero es, ya digo, coherente con el enfriamiento de la economía, ¿no? Entonces, bueno, este año va a ser un año difícil, tanto en Estados Unidos como en Europa, y bueno, pues efectivamente vamos a ver que el objetivo básico que tiene la Reserva Federal y en Europa el Banco Central Europeo es controlar la inflación. Por lo tanto, el empleo no está dentro de su objetivo, ni el crecimiento económico, y bueno, pues en este año ya digo que estaremos en crecimientos en torno a como mucho un 1%, una situación pues relativamente, bueno, pues de estabilidad, ¿no? Entonces esto pues es difícil también generar mucho empleo, ¿no? Nos quedamos con este análisis. Mónica Mella Hernández, desde la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, buenas tardes.